Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes del otro lado? Esperamos que muy bien. Mi nombre es Fernanda Domínguez y nos encontramos aquí haciendo un nuevo programa de Mirada Salteña junto a mi compañero Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo le va? Bienvenido a otro programa de Mirada Salteña con un poquito de frío, así que si te quedaste en casa, si estás en cama, bueno, te viene muy bien el programa hoy día para informarte sobre lo que vamos a tratar, que está muy interesante. Así es, Martín, exactamente. Hoy vamos a tener un programa, como bien decía las publicidades en las redes sociales, que enseguida las vamos a repasar, Martín. Y también recordemos que hoy tenemos en vivo, al finalizar el programa, el sorteo por las 2 docenas de empanadas de Aisito. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron, los que nos siguen en las redes sociales a través de nuestra fanpage de Facebook, Instagram. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mirada Salteña, y allí pueden repasar todos nuestros programas. Así es, Fer. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos a presentarle el programa a nuestra audiencia? Así es, Martín. Hoy nos visita y nos informa. Nos visita el doctor José Lorenzo San Martín. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en riesgo de trabajos, especialista en la materia de derecho laboral y miembro del Instituto Norberto Centeno del Colegio de Abogados. Así exactamente, Martín, es un placer escuchar al doctor. Hemos tenido esa posibilidad de escuchar al doctor en distintas disertaciones que ha dado, y la verdad que es un tema, ¿no? Como bien charlábamos nosotros, y decía, ¿no? Qué importancia esto de saber nuestros derechos como trabajadores. ¿Qué pasa en estos momentos, Martín? Por ejemplo, si yo me contagio, ¿no? De COVID-19, ¿me debe cubrir la RT? Tal cual, ¿no? Como decía Fer, y saber de nuestros derechos laborales dentro de esta especialidad, dentro de la especialidad que es el derecho al trabajo, en cuanto a lo que son los accidentes laborales, y como bien decía, bueno, accidentes o enfermedades laborales, dice, en este caso, ¿qué pasa, no? Si contraemos el coronavirus estando en el lugar de trabajo, ¿no? ¿Responde o no responde el RT? Seguramente eso nos va a aclarar el doctor José San Martín. Exactamente, ¿no? Lo que es incapacidad laboral, que muchas veces se confunden con discapacidad, y somos de dar los conceptos de distinguir la diferencia entre discapacidad e incapacidad. Exactamente, también cómo está trabajando la comisión médica, ¿sí? He visto que están ahí los abogados que ejercen el derecho laboral, no sé si la palabra correcta es renegando, pero en su momento los vi ahí todo para que puedan, con el tema de los turnos que no estaban suspendidos. Bueno, en su momento fue todo, pero hoy también le vamos a preguntar muchas consultas respecto de eso, de trabajadores. Me preguntaban que tenían turno y se le habían suspendido, qué pasaba ahora, cómo iba a ser, dónde podían hacer los reclamos. Bueno, de todas esas dudas se van a poder sacar con el doctor San Martín, quien nos va a informar seguramente en detalle de todo esto. Tal cual, ¿no? Y para llevarle tranquilidad a todos los trabajadores que están padeciendo algún accidente o enfermedad laboral, ha empezado a funcionar la Junta Médica, no en la normalidad como lo venía haciendo, pero bueno, seguramente ya nos va a dar todas las precisiones el doctor cuando esté con nosotros. Así es, Martín. Bueno, previamente, antes de irnos a la pausa, Martín, vamos a repasar y vamos a informar sobre 2 proyectos de ley, ¿sí? Un proyecto que ya se está trabajando, que se está estudiando, ¿sí? Que en estos días ha sido de público conocimiento con respecto a todo lo que tiene que ver con la fibrosis quística, ¿sí? Así es, Fer. Bueno, este es un proyecto que se viene trabajando, ya una lucha de los padres, ¿no? De las personas que padecen esta enfermedad, y que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora está en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional. Y bueno, están ahí en un dime y direte, ¿no? En una puja entre el ministro de Salud, Ginés González García, en el cual dice que no es conveniente la sanción de esta normativa, que hay que modificarla, ¿no? Que no se tiene en cuenta las obras sociales, que es muy caro para las obras sociales. Recordemos que un tratamiento está rondando actualmente los $300.000 anuales de esta enfermedad, y por la otra parte, la parte del presidente, el oficialismo, en el cual sostienen que quieren que salga esta ley, ¿no? Así exactamente, Martín, ojalá que sí se dé. Como bien vos mencionabas, es un tratamiento que se requiere de esta enfermedad con un costo bastante elevado, si hablas vos de cada persona en particular que deba ejercerlo. La verdad que es muy importante que salga esta ley y que de una u otra manera se arbitren los medios necesarios con los agentes del seguro de salud a los fines de que obtengan la cobertura que se requiere. Exactamente, ¿no? Lo que están planteando es que ingrese esta enfermedad dentro del PMO,
el programa médico obligatorio, en el cual, como ya venimos explicando, programa tras programa, son las enfermedades mínimas que deben cubrir las obras sociales, ¿no? Exactamente, son las prestaciones. Las prestaciones. Las prestaciones médico-asistenciales, medicamentos que deben cubrir, esa es la base, lo mínimo. De ahí en adelante, lo que incluye esto del programa médico obligatorio, ¿sí? Que después, en el programa anterior, si ustedes recuerdan, hemos hablado acerca de la diferencia, lo que es una cobertura por discapacidad, lo que respecta al PMO, ¿sí? Que, por ejemplo, muchos papás me consultaban, doctora, esta prestación, por ejemplo, el asistente domiciliario ya no me cubre en el PMO, pero si tu niña, tu niño, adolescente, la persona tiene discapacidad, recuerden que la cobertura es 100% integral. Entonces no tiene nada que ver en este caso el tema del PMO, del programa médico obligatorio. Tal cual, ¿no? Y bueno, y para informarle un poquito a nuestra audiencia, ¿qué es la fibrosis quística, no? La fibrosis quística es una enfermedad genética, ¿sí? Autosomática, recesiva, con discapacidad visceral permanente, que compromete fundamentalmente a los aparatos digestivo y respiratorio, ¿sí? Así es, Martín, ¿no? Es una de las casi 9.000 enfermedades raras, por decirlo de alguna manera, que altera el normal funcionamiento de las glándulas de secreción externa, ya sea sudor, enzimas, etcétera, secreciones respiratorias, ¿sí? Causando daño en distintos órganos del cuerpo. Así es, ¿no? Y como decíamos, bueno, afecta el aparato respiratorio, en el cual casi la totalidad de los pacientes producen secreciones espesas y adherentes que ocasionan tapones de moco que terminan por obstruir los bronquios y alterar la mecánica de respiración. Así es, Martín, exactamente, y también se menciona y se informa que más del 80% de los pacientes tienen afectado el aparato digestivo, presentan insuficiencia pancreática que dificulta la correcta asimilación, por supuesto, de los alimentos. Imagínate si no es importante el tratamiento de esta enfermedad. Tal cual, ¿no? Y justamente los familiares que luchan por esta ley es justamente porque la mayor sobrevida se logra en estos pacientes que reciben una atención interdisciplinada en centros especializados, con un intensivo tratamiento para sostener la función pulmonar sobre todo. Claro, exactamente, ¿no? Entre los distintos tratamientos que requieren, por ejemplo, tienen que hacerse nebulizaciones, ¿sí? Kinesioterapia respiratoria, antibióticos, los corticoides, tomas de enzimas pancreáticas, vitaminas, con internaciones recurrentes que tienen que hacerlo. O sea, la verdad es, como bien mencionábamos al principio, es una enfermedad con un costo bastante elevado para un particular y bueno, ojalá que se escuche, ojalá que, como bien decíamos hace un momento, arbitren los medios necesarios con los agentes del seguro de salud a los fines de obtener su cobertura. Y bien, como te decía, no solamente los papás, los pacientes, sino también organismos nacionales sobre derechos humanos, ¿no? Y científicos también se han pronunciado en favor de esta ley, que establece un régimen de protección integral comprendiendo aspectos como salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención. Todo destinado a alcanzar la mejor calidad de vida que fuere posible, ¿no? Tal como decimos nosotros con respecto a las personas con discapacidad también, ¿no? Mejorar la calidad de vida es fundamental para una persona para poder sobrellevar, ¿no? la enfermedad o la discapacidad que tenga. Así es, Martín, exactamente. Y otro proyecto que se está también, y la lucha que vienen llevando de lo que es el grupo vulnerable de las personas con discapacidad, tienen que ver con esto del IFE y de la tarjeta alimentar, ¿sí? Que con todo esto, como todos sabemos, han sido beneficiados, atento a esta situación de pandemia que hemos sufrido, que estamos sufriendo, se ha otorgado este beneficio, ¿sí? El IFE y la tarjeta alimentar, y recuerdan ustedes que había varios requisitos que había que cumplir: ser monotributista en ciertas categorías, aquellas personas que no estaban empleadas en blanco, bueno, todos los requisitos. ¿Y qué pasó aquí? Las personas con discapacidad no fueron beneficiarias, ¿sí?, de esto que se ha otorgado, y es la lucha, y se está presentando proyectos que la verdad, sí, es muy probable que el día viernes podamos tener al diputado por Santa Fe a nivel nacional que ha presentado este proyecto a los fines de que se considere, ¿sí?, y por ley se ingrese, y las personas con discapacidad puedan también ser beneficiarias, ¿sí?, del IFE y de la tarjeta alimentar
porque, Martín, las personas por cobrar la pensión no contributiva, ¿sí? Mal llamada por discapacidad, pero es por invalidez correctamente, han quedado fuera de estos beneficios y han transcurrido todos estos meses sin poder cobrar, excepto su pensión. ¿Cuál es la situación aquí? Que justamente este ingreso familiar de emergencia y la tarjeta alimentar se hizo a los fines de poder reforzar, ¿no es cierto?, esta situación de vulnerabilidad por la que muchos sectores se encuentran pasando, ¿sí? Desde los trabajadores en adelante. Se sostiene aquí que las personas con discapacidad son vulnerables, ¿sí? Y también les ha afectado. Sostenemos como desde un primer momento, Martín, aquí, invisibilizadas totalmente las personas con discapacidad, no se las ha tenido en cuenta, y es lo que se está presentando en este proyecto y que nosotros desde aquí también, por supuesto, que apoyamos, y ojalá que llegue y se tiene que hacer efectivo porque totalmente quedaron excluidas, fuera. Y después hablamos de una verdadera inclusión, o sea, ni siquiera se le dio la tarjeta alimentar. ¿Qué pasa? Muchos otros que cobran también estos beneficios no han sido excluidos por obtener, pero sí las personas con discapacidad. De todas maneras, el viernes en detalle ya vamos a estar hablando y tratando este tema. Así es, ¿no? Y justamente haciendo hincapié en la vulnerabilidad, sobre todo, y si tenemos en cuenta que a las personas que cobraban el AUH, que es lo que bien manifestaba vos, se le dio automáticamente el IFE, no tenían que hacer ningún trámite, sino que automáticamente accedían a este beneficio excepcional por la pandemia. En el caso de las personas con discapacidad, se plantea, ¿no?, el hecho, como bien decías vos, de cobrar la pensión, pero un monotributista, por ejemplo, o mucha gente que accedió cobrando mucho más que una pensión, por ejemplo, no había razón, no habría una lógica, digamos, por el cual se le podría negar a las personas con discapacidad, sabiendo que también es un grupo vulnerable, ¿no?, que está dentro de los grupos vulnerables. Así es, Martín, exactamente, ¿no? La lucha y lo que se viene trabajando no es decir, a ver, que le quiten a estos que le dieron y nos den a nosotros, no, sino también incluirlos. ¿Por qué quedaron excluidos? Una invisibilización totalmente a los fines de que ahora se los considere por ley y se les tenga que otorgar, ¿sí? Porque justamente las personas con discapacidad, en esta situación que nos tocó a vivir a todos, Martín, y que es muy difícil para todos, imagínate vos de las personas con discapacidad, de las distintas discapacidades, sin hablar alguna en particular. Tal cual. Por decirlo de alguna manera, el sufrimiento en el hecho de que tuvimos que pelear desde las prestaciones, recordar que se habían suspendido automáticamente todo, después volver a hablar sobre la teleasistencia, a ver cómo se podían continuar con las prestaciones, o sea, siempre es todo el tiempo una lucha, y bueno, hoy no queda fuera esta situación, si bien estamos hablando de algo económico, pero por supuesto que importa y sirve para las personas, y como bien vos decías, Martín, no hay, ¿no es cierto?, un fundamento. Si justamente también tenemos beneficiario en esta situación que ya percibe, que automáticamente se le otorgó. No así a las personas con discapacidad por cobrar la pensión no contributiva por invalidez o por discapacidad, como se la conoce. Tal cual, ¿no? Y como recién mencionábamos, por ejemplo, en esta enfermedad, lo que es la fibrosis quística, el tratamiento está rondando los $300.000 anuales. También sabemos que las personas con discapacidad tienen un costo elevado en cuanto a tratar de tener una mejor calidad de vida, en cuanto a los tratamientos que tienen que acceder, que muchas veces por ahí no son cubiertos por las obras sociales, o aún cubiertos por las obras sociales, se le hace muy oneroso, ¿no es cierto?, tener un estilo de vida acorde a las necesidades que tiene cada persona con discapacidad. Entonces, con más razón, y también sabemos que la pensión que cobran es una pensión mínima. Exactamente. ¿Sí? Entonces, con más razón, tendrían que acceder automáticamente, ¿no?, a este beneficio. Así es, Martín, y cuando habla de necesidades, hablamos de necesidades básicas, de las necesidades esenciales. No estamos hablando de lujos, por decirlo de alguna manera, de las necesidades básicas que necesita, que requiere una persona. Por ejemplo, tenemos conocimiento de hay niños, por ejemplo, que no pueden dificultad para controlar esfínter, por ejemplo, o que usan muchísimo pañales. Por ejemplo, por darte una idea, el costo de lo que es un bolsón de pañal hoy en día,
que otro niño, otra niña, otro adolescente no lo tiene, por ejemplo, que no padece esta discapacidad. Yo a veces sinceramente creo que no se tiene en consideración todas estas situaciones por las que una persona con discapacidad pasa, ¿no? Gracias, y en muchísimas de las ocasiones y oportunidades cuentan con el apoyo de los familiares, de la mamá, del papá, que están ahí, de los familiares, para la contención y un apoyo económico. Pero realmente yo creo que jamás se considera estas situaciones particulares. Y sin ir más lejos, ¿no? Ahora en esta situación de pandemia que estamos viendo, sabemos muy bien que, por ejemplo, los niños tienen prohibido el ascenso al transporte público. Entonces, para ir a las diferentes prestaciones que deben recibir, tienen que manejarse en remis, lo cual lo hace mucho más oneroso, ¿no? Al tratamiento o a la prestación que pueda recibir. Exactamente, lo cual sabemos que la cobertura del transporte tiene que ser cubierta por la obra social. Pero hasta que llegamos a esa cobertura por parte de la obra social, hay muchos papás que están abonando, por decirlo de alguna manera, de su bolsillo, y la verdad que es oneroso, teniendo en cuenta, Martín, de niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Que son del interior de nuestra provincia, llámese de la localidad de Cerrillo, La Merced, Rosario de Lerma, que ellos tienen que venir hasta aquí a Salta capital, donde se encuentran, como bien decías vos, sus centros terapéuticos. Así es, Fer, y bueno, ya hemos presentado el programa, ya dijimos, lo presentamos a nuestro invitado, hemos anticipado que al fin del programa está el sorteo de Aisito, de las dos docenas de empanadas. Y bueno, ¿te parece que ahora vamos a una pausa para ya prepararnos para recibir al invitado? Así es, Martín, exactamente. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Ya se encuentra en el piso el doctor San Martín y bueno, vamos a hablar y nos va a informar sobre todo este tema del derecho laboral cambiando. Así de tema que también es un tema muy, pero muy importante para todos. No se vayan, ya regresamos. La Rotonda Lácteo Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es el próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Etna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Etna es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña y ya se encuentra con nosotros el doctor José San Martín. Muchísimas gracias, doctor, Hola, ¿cómo por venir. estás? Buenas noches, gracias por invitarme. No, por favor. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que, bueno, una profesión que lleva bastante trabajo, Estamos pero bueno, complicados. la idea es informarle a la comunidad sobre sus derechos y en este caso, ¿no?, la especialidad que vos haces. Perfecto. Bueno, en relación a este tema, bueno, es público, notoria, digamos, la situación que atravesamos todos con el coronavirus, y en relación a los trabajadores accidentados o que tienen alguna enfermedad profesional que estaban con cobertura por RT, no están exentos de la situación. Claro. En relación al tema que me convocaron, que es qué es lo que pasó con los trámites administrativos en la comisión médica, desde el 19 de marzo en adelante, la comisión médica estuvo cerrada por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y recién, acá en Salta por lo menos, abrieron hace 2 semanas y media, hace 3 semanas. Durante todo ese tiempo todo estuvo paralizado. Se fueron habilitando paulatinamente. Bueno, la primera aclaración en realidad es que la superintendencia es un organismo nacional y como tal no depende del Ejecutivo salteño, sino Claro. que todo se maneja a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Se fueron habilitando distintas modalidades para que los trabajadores y nosotros, sus abogados, podamos hacer los diferentes reclamos a través de una modalidad de trámites a distancia que ahora están en boga,
y también a través de lo que se llama la mesa de entrada virtual. Fue una apertura bastante acotada, la verdad, solamente para una serie de trámites, y recién desde que abrió la comisión médica hace 3 semanas, se habilitaron algunos trámites que son los trámites cuando el trabajador está disconforme con la alta médica que le dieron, los trámites cuando el trabajador está disconforme con el tratamiento que le están dando, y los rechazos, que eso se abrió recién esta semana. Después todos los otros trámites vinculados a determinaciones de incapacidad hasta el día de hoy se encuentran paralizados, con lo cual cualquier trabajador que le han dado el alta hace un mes y medio, 2 meses, y sus abogados también obviamente, están imposibilitados de hacer el reclamo desde el punto de vista administrativo para exigir el cobro de su indemnización. Lo cual es un gran problema porque en Salta, desde septiembre del año pasado, estamos con la exigencia del transcurso por la instancia administrativa antes de ir a juicio, o sea que sí o sí tenemos que ir y agotar la instancia administrativa, y no lo podemos hacer. Claro, y es muy importante esto, ¿no? De decirle a la audiencia, informarle que si bien nosotros tenemos, como bien decías vos, ¿no? A nivel nacional salen las noticias, como pasó con el ANSES, como por ahí muchas veces nos pasa acá, también en Ciudad Judicial, ¿no? Que salen en las noticias, en todos los noticieros que se habilitó, está abierto, volvieron a atender, volvió la atención, explicarle bien cuál es la manera, sí, ¿no? Porque si no el cliente como que viene al estudio, va y quiere saber y en realidad no están atendiendo normalmente. Exactamente, bueno, es lo que decía usted. Hay una gran desinformación, en realidad, porque a través de las redes, a través de los medios, se informa una cosa que no es cierta. Estuvo paralizada la superintendencia, si bien estaban haciendo trabajo a distancia, salieron dictámenes, pero no se podía hacer nada, con lo cual el trabajador lamentablemente estaba en las manos de la RT. Te daban un alta en abril y vos no podías hacer nada. Comenzaron a salir resoluciones en mayo, pero si no te puede revisar un médico de la superintendencia, en realidad es lo mismo que nada. Recién eso hace 2 semanas y media. Y los trámites de incapacidad, es decir, en la situación en la que nos encontramos hoy, que los trabajadores están más necesitados que nunca, ya sabemos lo que pasa, claro. Salarios que no se están pagando, trabajadores despedidos, empresas que están cerrando, no pueden acceder a su indemnización. Eso por un lado. Y ni que hablar de todas aquellas personas que han iniciado los trámites de retiro por invalidez, que tampoco pudieron hacer los reclamos, está todo paralizado. Recién se está abriendo, vuelvo a repetir, hace 2 semanas y media, y con una modalidad de atención, también por una cuestión de protocolo, mucho más restringida. Entonces, si antes teníamos, por ejemplo, 20 audiencias por día, y ahora vamos a tener muchísimas menos. Bien, cuando vos me decís que hace 2 semanas y media se empezó a atender, estamos hablando de la atención de las juntas médicas. Porque antes, hasta hace 2 semanas y media no había atención de juntas. Exactamente, hasta hace 2 semanas y media no había nada. La información que se te daba era que la comisión médica estaba operativa, pero en realidad no era así. Era una modalidad de atención muy acotada y recién ahora están comenzando a ver los trámites que quedaron con anterioridad a la pandemia, o sea, los anteriores al 19 de marzo, y los trámites, vuelvo a repetir, de divergencia en el alta y en las prestaciones, solamente eso. Así que es una modalidad muy acotada y lamentablemente lo que sí uno tiene que por lo menos explicarle al cliente es que si algo antes tardaba 4 meses, probablemente ahora va a tardar el doble. Tal cual es justamente lo que te iba a preguntar, ¿no? La demora en el trámite. Exactamente. Y eso es un gran problema por un motivo particular. En realidad, como les decía recién, desde septiembre en Salta es obligatorio el agotamiento de la instancia administrativa para 2 trámites, los de incapacidad y los de rechazo. Entonces, un trabajador, por ejemplo, que denunció un accidente en marzo y la RT se los rechazó, recién pudo, a partir de ayer, comenzar a hacer los reclamos por vía virtual. Quedó 4 meses sin ningún tipo de cobertura. Eso te iba a preguntar, doctor, y ahí, además, ¿no?, de perjudicar el transcurso del tiempo al trabajador, ¿sufre otro perjuicio? ¿Se suspenden los plazos? ¿Tiene plazos? ¿Cómo es? Hoy técnicamente los plazos están todos suspendidos, entonces ese es el justificativo por el cual te dicen, en realidad no hay ningún plazo que esté transcurriendo. Sobre esa base no te estarías perjudicando. Claro. Pero el tiempo mismo perjudica. Pero si yo, por ejemplo, tuve un accidente yendo de mi casa al trabajo, un accidente grave, la RT me lo rechazó, ¿quién me cubre eso? ¿La obra social? Claro. Y si me despidieron, entonces pasaron 3 meses. Yo creo que en realidad acá el Ejecutivo Nacional, viendo con las modificaciones que hicieron en comisión médica, ¿no? Porque en realidad colocaron un par de acrílicos, un medidor de temperatura, 2 dispensers de alcohol y gel y un par de cintas. Acá hubo una negligencia desde mi punto de vista del Estado Nacional, porque si Tribunales comenzó a funcionar, bueno, creo que desde mayo, si no me equivoco, sí. En mayo ya tendría que haber abierto la comisión médica.
Y ahora, si nos llega a pasar algo como lo que pasó en Jujuy, por ejemplo, de nuevo se cerraría. Claro, Entonces, Claro, desde mi cuando punto de aquí vista, en Salta estábamos ya con un distanciamiento, ya no estábamos con el aislamiento, exactamente, por ejemplo. se podría haber abierto, desde mi punto de vista, viendo las modificaciones que hicieron, porque por ahí el que no conoce, la Comisión Médica es una casa de 2 plantas muy linda, pero es una casa. Claro. Estábamos todos como... Queda como muy hormigas. reducido los espacios. Exactamente. Y ahora lo que se suponía, lo que yo pensaba por lo menos, es que iba a haber una modificación de toda la estructura. Y la verdad que ahora que vemos, que estamos yendo, comenzamos a ir con nuestros clientes, no hay nada. ¿Y los trámites también son online, así como Ciudad Judicial? ¿Todo Ahora online, todo es online, todo no online. te reciben absolutamente nada. Nada en formato papel. Todo es online a través de trámites a distancia, Claro. que eso algunos trámites los puede hacer el trabajador sin que tenga patrocinio letrado, y otros trámites, que recién se abrió uno, por ejemplo, que es el de rechazos de contingencia, se abrió el lunes, eso también es por mesa de entrada virtual. O sea que tenés que tener clave fiscal nivel 3 para los colegas que no la tengan como para que lo sepan, y para los trabajadores van a tener que comenzar a ayornarse. Una cosa sí que sí fue muy positiva, es que se habilitaron las homologaciones, el trámite que se hace ante el servicio jurídico de la Comisión Médica, se habilitaron a través de la modalidad virtual. Y la verdad que están funcionando muy bien y nos vienen a solucionar un problema que teníamos en Salta, es porque acá en Salta no se habían designado los funcionarios. Entonces, al no haberse designado los funcionarios, dependíamos de gente que tenía que viajar de Buenos Aires. Claro. En la situación en la que lo encontraron no iba a viajar nadie. Claro. Entonces, la verdad que eso sí es un punto a favor. Las audiencias a través de videollamada han funcionado bastante bien y ha permitido que los trámites que habían quedado pendientes, que ya tenían dictámenes médicos, salgan. Veremos qué van a pasar con los dictámenes que han salido después de la pandemia. Claro. Lo otro sí va a tener que seguir esperando, lamentablemente. Sabemos que a nivel nacional, digamos, en distintas provincias, en la más grande, Buenos Aires, Córdoba, hay un movimiento, ¿no?, de abogados en cuanto solicitan, ¿no?, la apertura, como vos decís, total de las juntas médicas, ¿no? Sí, la mayoría de los colegios de abogados, incluyendo el de Salta, que la verdad ha trabajado, ha presentado notas, diferentes reclamos, los colegios de abogados y también abogados de manera independiente, se presentó la semana pasada una nota exigiendo la apertura en pleno, por así decirlo, denunciando justamente todas estas cuestiones, que en definitiva terminan beneficiando a las ART, que durante todo este tiempo están trabajando con plata del trabajador, invirtiéndola en la timba financiera, invirtiéndola en plazo fijo, en lo que sea, y que cuando en realidad eso es un dinero que le corresponde al trabajador. Y no, desde mi punto de vista no había ningún tipo de justificativo, por lo menos en Salta, para que no se abran las comisiones médicas, si el tribunal estaba funcionando. Totalmente, ¿no? Y aparte con los requisitos que decía, ¿no?, el protocolo, digamos que todo el mundo habla de tener el protocolo para atención, con el trámite virtual, justamente Claro, en comisión médica en realidad lo único que no se puede obviar desde el punto de vista virtual, porque ya en realidad la superintendencia ya venía trabajando a través de algo que se llama ventanilla electrónica. Lo único que no se puede obviar es la revisación de los médicos. Aquel que va para hacer un trámite por retiro, por invalidez, o cuando yo voy a que me determine mi incapacidad, o a que me revise un médico para ver si mi alta fue dada bien o no, eso no se puede obviar. Pero sí se podría haber iniciado con horarios separados, como comenzaron ahora, que en realidad están dando turnos cada media hora, están evitando justamente la aglomeración de gente. Pero bueno, ya está, ya comenzaron por lo menos, y ojalá que esto siga, que siga con una mayor, por así decirlo, con una mayor celeridad. Claro. Es lo que estamos esperando todos. Doctor, y hace un momento vos decías que hay trámites que lo puede hacer el trabajador sin patrocinio letrado, pero generalmente es recomendable, ¿no?, que de un primer momento vaya bien asesorado, vaya acompañado con un abogado. Sí, lo óptimo siempre en estos casos es que desde el principio el trabajador tenga el asesoramiento de un letrado, y en este ámbito que es riesgo de trabajo es fundamental el asesoramiento multidisciplinario. Es necesario que ese abogado también trabaje con médicos laboralistas. Sea especialista en la materia. Claro, digamos, exactamente, ¿no? porque en definitiva es un trabajador que ha sufrido un siniestro que va a mermar su capacidad para trabajar. Claro. Y está vinculado íntimamente con el contrato de trabajo, cómo vuelve, cuándo vuelve, en qué condiciones vuelve, cuáles son las limitaciones que le van a quedar, cómo van a influir esas limitaciones en su puesto de trabajo, va a poder estar en el mismo puesto de trabajo o no. Bueno, sí, lo óptimo siempre, y lo que yo digo es que muchas veces a lo que menos importancia se le da es a la etapa en la que el trabajador está con tratamiento, y se preocupan más por la indemnización, y en realidad ese es el momento más importante, el tratamiento. Un trabajador puede cobrar 1.000.000 de pesos, pero tiene un gasto, tiene deuda,
y después si está mal de su salud, eso no tiene precio. Pero, claro, lo que siempre decimos, ¿no? Lo mejor es volver al mejor estado de salud que tenía, digamos, al momento del accidente. Exactamente. O de la enfermedad, ¿no? No pensar en la parte económica, que cuánta plata va a recibir por tal. Exactamente. De hecho, el objetivo de la ley es la prevención. Si no se pudo lograr eso, es la recuperación del trabajador, y lo último que se espera es la indemnización. Exactamente. Y muchas veces se invierte todo. Claro. Pero no debería ser Anhela así. más la indemnización que su... O el empleador no previene, no cuida lo más valioso que debería cuidar, que son sus trabajadores, y bueno, y así están las cosas, digamos. Lo mismo las aseguradoras, que en definitiva terminan reduciendo costos a costa del trabajador. Claro. Y ahora, hasta antes de la pandemia, acá en Salta, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo venía siendo el tema accidente de trabajo? Justamente que tocaste esto de los empleadores, ¿no? ¿Se cumple la ley de riesgo de trabajo? ¿Se cumple con la prevención? ¿Es alto el índice de accidente laboral en Salta o enfermedades laborales? No, lamentablemente Salta no escapa a la realidad nacional, y la prevención no es una prioridad, sin duda alguna. En todas estas reformas de todos estos años, no ha sido una prioridad la prevención de accidentes. Lamentablemente vemos que la información que brinda la superintendencia o que brinda la propia Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo es falsa. Salta tiene un problema grande, que es una gran cantidad de trabajo no registrado. O sea que desde el llano, cualquier estadística que nos puedan pasar, Salta tiene casi el 50% del trabajo no registrado. Entonces hay un montón de siniestralidad que ni siquiera figura en los papeles. Y lamentablemente advertimos que se prioriza el costo de la prima, claro, a la prevención, y de mi punto de vista eso es un error del mismo empleador, porque lo que no entiende es que si no lo cubre el RT o que si no previene, en definitiva va a terminar pagando él. Totalmente. Pero no, lamentablemente no. Lo que sí tenía Salta hasta hace un tiempo es unos índices de litigiosidad muy bajo, con lo cual la adhesión salteña a la ley de riesgo de trabajo que le estoy comentando, por la cual es obligatorio el paso previo por la instancia administrativa, desde mi punto de vista fue absolutamente innecesaria. O sea, Salta es una provincia con índice de litigiosidad bajísima. O sea, no... ¿Y eso vos a qué crees que se debe? Porque el trabajador como que recibe la plata, y generalmente lo que uno tiene conocimiento es cuando hay una divergencia en el porcentaje de incapacidad que se da, ¿no? Es lo que determina también el monto de plata que va a recibir. Sí. Por ahí el trabajador recibe un monto de plata que capaz que el porcentaje tendrá que ser mucho más alto, pero se conforma con esta plata que recibió, entonces queda todo ahí y no sigue reclamando. Sería como para una charla muy larga, de mi punto de vista una cuestión cultural también. El salteño, por ahí no hay una cultura del litigio o del reclamo como por ahí puede haber en Córdoba o en mismo Tucumán, que está acá al lado nuestro. Yo creo que también, nobleza aparte, creo que la superintendencia de Salta tiene un funcionamiento adecuado. De hecho, yo llevo a todos mis clientes a la superintendencia. Y también creo que pasa por diferentes cuestiones. Hay un área de trabajo de la abogacía que no había sido lo suficientemente explotada en su momento o estudiada. Quizás ahora se le está dando mayor atención. Creo que son diferentes las causas por las cuales quizás en Salta no había tanta litigiosidad. Por eso también entiendo que no era necesario este procedimiento que tenemos ahora, que burocratiza mucho más. Exactamente, al final termina perjudicando, digamos, en sectores donde se manejaba de una manera normal, digamos. Exactamente, ¿no? Para que usted tenga un parámetro, hasta antes de septiembre yo iba por un reclamo de incapacidad, me fijaban un porcentaje, a los 15 días cobraba el trabajador. Si la RT estaba disconforme tenía que apelar, pero igual tenía que pagar. Ahora si yo voy, tengo que ir a una audiencia médica, me sale el dictamen médico, tengo que esperar una nueva audiencia ante el servicio de homologación, y si la RT está disconforme y me lo apela, el trabajador no cobra nada. Pero eso es hablando de dinero. Hablando de tratamiento médico, que es lo más importante que tiene un trabajador. A mí me rechazaba una enfermedad. Yo iba a la superintendencia, lograba que me la reconozcan, entonces la RT podía apelar, pero me tenía que dar el tratamiento igual. Claro. Ahora me lo apela, tiene efecto suspensivo y no me da nada. Entonces lo que tenemos ahora es mucho peor de lo que teníamos antes. Claro. Totalmente. Más allá de que, desde mi punto de vista, la adhesión salteña fue pésima, pero entonces, hoy en día, desde mi punto de vista, el trabajador está en una situación peor a la que estaba hasta el año pasado. Veremos qué pasa. ¿Y hay planteamientos judiciales con respecto a este tema, digamos, para evitar ese efecto suspensivo, ¿no? En Salta esto es muy nuevo, en septiembre no hay ningún fallo que yo conozca todavía sobre el tema. En otros lugares, Buenos Aires, Córdoba, hay una clara tendencia jurisprudencial a favor de esta ley nueva, lamentablemente. A favor de la ley. Veremos qué dirá la Corte a la brevedad, pero por ejemplo en Capital Federal 7 de 10 cámaras nacionales de trabajo están a favor de la adhesión de esta nueva ley.
Hace poco salió un fallo de la Corte de Justicia de Buenos Aires que está a favor de la constitucionalidad de este procedimiento nuevo. Vamos a ver qué pasa en Salta. Perfecto. Bueno, ¿le parece? Vamos a una pausa y luego continuamos, ¿no? Nos falta todavía ver qué pasa con esta época de pandemia, con el coronavirus, si un trabajador no se infecta y qué pasa si responde o no el RT, el empleador. Así que bueno, vamos a una pausa, quédate ahí, ya volvemos y seguimos charlando con el doctor José San Martín. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es el próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña y vamos a continuar hablando con el doctor José San Martín acerca de nuestros derechos como trabajador y bueno, todo lo que nos estaba contando, las vicisitudes que se vive, que pasa, que nos comentaba el doctor. Bueno, justo nos quedamos hablando con respecto, y bueno, dijimos antes de ir a la pausa, justamente qué pasa con los trabajadores que han sido contagiados de COVID-19. Corresponde que la ART cubra, cómo debe ser, qué medidas debe tomar el trabajador. Bien, perfecto. Bueno, hace un mes y medio aproximadamente salió un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, un decreto de necesidad y urgencia que reconoció al coronavirus o al COVID-19 en una nueva categoría, podríamos decir, porque una categoría híbrida, como una enfermedad presuntivamente, una enfermedad profesional presuntivamente no listada. Uh-huh. ¿A quiénes cubre el COVID-19? Va a cubrir a todos aquellos trabajadores que estén exceptuados del aislamiento, o sea, de aquellas tareas llamadas esenciales, que en realidad fueron ampliándose a través de diferentes disposiciones y fue ampliándose, pero están cubiertos. Se presume de aquellos trabajadores de estas actividades esenciales que si contraen COVID-19 fue como consecuencia de su trabajo. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado tenemos los trabajadores de la salud, en los cuales también tienen cobertura, y no solamente se presume que la enfermedad es profesional, sino que además se presume que están expuestos al agente de riesgo que es capaz de generar el coronavirus, o sea, que están expuestos al virus. Claro. O sea, todos los trabajadores de la salud, y por ello deben entenderse no solamente médicos, sino también enfermeros, kinesiólogos, el personal de limpieza, o sea, todo personal de limpieza, secretarias, claro, tienen esa cobertura. ¿Qué es lo bueno que tiene el decreto? Que la ART no puede rechazar la denuncia. O sea, tiene que dar cobertura sí o sí. Y una vez que le dé el alta, el trabajador iniciará un trámite que se hace por mesa virtual también, a los efectos que se termine de reconocer y se reconozca que esa enfermedad es una enfermedad profesional. Pero lo bueno es que la ART no puede rechazar la denuncia y tiene que dar la cobertura médica. ¿Cuáles son los requisitos? Esto es fundamental, por ahí que cada uno de los abogados, si son asesores de empresas, que asesoren a las empresas para que informen a la ART, mire señor ART, este listado de mis trabajadores son los que tienen el permiso para circular y son los que están cumpliendo tareas, correo, colectiveros, bueno, todas las tareas que siguieron funcionando, y en salud mucho más, ¿no? A los fines de que la ART ya esté informada y que además brinde las medidas de prevención que correspondan. Si yo tengo el diagnóstico de COVID-19 y trabajo en un hospital o en alguna de estas actividades, tengo que hacer la denuncia junto con ese diagnóstico que tiene que dar expedido por alguna de las instituciones que estén autorizadas por el REFES. Así que, y además debo que acompañar
los elementos que acreditan que está autorizado para circular y para trabajar. Una vez que se termine el tratamiento, se hará el trámite para determinar si fue una enfermedad profesional o no, y después más adelante, si es que la enfermedad dejó alguna secuela, reclamará las secuelas, que hoy en día no se sabe, nadie sabe qué secuelas deja el coronavirus, más aún en caso de que se produzca un fallecimiento, ¿no es cierto? O sea que sí, se ha tenido cobertura, quizás no es el procedimiento que uno hubiese querido, pero sí creo que ha sido una respuesta adecuada, bastante rápida. Esta cobertura es desde el 19 de marzo en adelante. Para los trabajadores que no sean de la salud y que estén dentro de las actividades esenciales, van a tener cobertura mientras dure el aislamiento. Una vez que termine el aislamiento, como esta norma de carácter provisorio, veremos qué resolución sale. Y en el caso del personal de la salud, esa cobertura la va a tener hasta 60 días después de que termine la emergencia sanitaria, que está prevista hasta el año que viene, hasta el 2021. Así que sí, en cierta manera, el Ejecutivo ha dado una respuesta a esta situación. Lo que sí tiene que quedar claro es que el costo de los tratamientos y las eventuales indemnizaciones no está a cargo de la RT, ¿no? Sino que está a cargo de un fondo fiduciario de enfermedades profesionales que fue creado ya hace muchos años para enfermedades como por ejemplo la hipoacusia. Así que no es que las ART van a... no es que ellas respondan, digamos, ¿no? Claro, sí, exactamente. Esa fue una de las cuestiones que... Ahora, cuando hablamos que no responde, la RT está obligada a darle el tratamiento, exacto, pero paga este fondo fiduciario. Va a pagar el fondo fiduciario. Claro. La RT después hará el trámite para que le reintegren aquello, claro, que gastó. Pero sí está obligada a darle el tratamiento, digamos. A diferencia de cualquier accidente común en el que la RT te puede rechazar la denuncia, claro, en este caso no lo puede hacer. Tiene que brindar el tratamiento sí o sí. Y después, una vez que le dé el alta, el trabajador tendrá que iniciar el trámite para que se termine de reconocer administrativamente que esa enfermedad tiene carácter profesional. Lo que sí hay a favor del trabajador es una presunción. Claro. Bien, y en este caso la denuncia la hace el empleador porque supuestamente un trabajador entra en cuarentena inmediatamente, ¿no? Exactamente, o el empleador, en realidad cualquiera puede hacer la denuncia. Lo óptimo sería que lo haga el empleador. Inclusive si yo por estas casualidades trabajo en una empresa y me hacen el hisopado y me da positivo, no sé, y me tienen que derivar al Papa Francisco, el mismo prestador o el mismo Papa Francisco, las autoridades tienen que hacer la denuncia a la RT, claro, a la RT que corresponda, ¿no? Y para aclararle, ¿no? Siempre y cuando sea en función del trabajo, ¿no? De lo que hace, o porque por ahí un día está de franco un fin de semana, sale, se contagia, ¿cómo hacemos? Eso es lo bueno de la resolución, porque en realidad como es el problema de esta enfermedad aparentemente es el alto nivel de contagio que existe. Claro. La discusión era, bueno, y esa era la discusión antes de la resolución. ¿Es una enfermedad profesional? O sea, ¿se puede producir en el trabajo o se puede producir en cualquier lado? Claro. Lo bueno para el personal de la salud fundamentalmente y para las actividades exceptuadas es que se presupone, o sea, claro, se presume que es profesional y después será la RT la que tendrá que en el proceso administrativo desvirtuar esa presunción. En el caso de personal de salud, si se supone que está expuesto a la gente directamente, entonces ya será la RT que tendrá que demostrar, no, mire, este señor se contagió un asado con sus amigos, no en la guardia. Eso es lo bueno que tiene, que le va a brindar cobertura, que es bastante onerosa más de una persona que está internada. Claro, porque por ejemplo, doctor, una persona que trabaja en un supermercado, por ejemplo, se maneja en colectivo y se ha contagiado yendo y viniendo al trabajo en el colectivo. Y ahí cómo vamos a ver si era yendo, viniendo o no al trabajo, o cuando estaba yendo a la casa de un familiar, cuando estaba habilitado, ¿cómo sabemos ahí? Ese era el principal problema. Claro. Justamente eso para mí, desde mi punto de vista, es lo bueno que tiene el decreto, claro, que genera una presunción en favor. El que no va a tener la presunción va a ser aquel que no está dentro de las actividades exceptuadas, claro, o que no tenía el permiso para circular o para ir a trabajar y se contagió. Eso se supone que no, obviamente. Ahora, con el paso del tiempo, a medida que se fueron habilitando las diferentes actividades, en realidad es una norma que tiene un carácter transitorio y que seguramente va a terminar quedando el COVID-19 como una enfermedad solamente para el personal de la salud. Claro. Como pasa con algunos determinados tipos de enfermedades profesionales que se presuponen que son solamente para determinadas tareas. ¿Y es específica esta resolución personal de salud, como vos decís, o entra también personal de seguridad, por ejemplo, la policía que está en contacto también? Y que te hace una división en dos partes. Una parte que es personal de salud, que no solamente se supone que existe la presunción de que la enfermedad es profesional, también se presupone que está expuesto a la gente, y después separa las otras actividades, las llamadas esenciales, que ahí sí entran personal de seguridad, recolectores de residuos, colectiveros,
bueno, carteros, estaría la gran discusión, por ejemplo, qué pasa con los delivery, los famosos empleados. Claro, delivery. los delivery, Claro. que también estaban expuestos y trabajaron todo el tiempo del aislamiento. Sí, el problema que van a tener muchos profesionales médicos es que normalmente son monotributistas. Ya. Entonces, Claro. ellos no van a tener la cobertura. La cobertura de RT. Es solamente para aquellos que figuran dentro del listado de trabajadores Dependiente. del Instituto de Salud o de cualquier empresa. Claro. Es el problema que va a tener aquel que no esté registrado debidamente. Perfecto. Bueno, y aprovechando que te tenemos acá, doctor, ¿qué te parece si le hacemos a la gente, ¿no?, la diferenciación entre enfermedad y accidente de trabajo para que entienda cuándo es un accidente de trabajo, cuándo es una enfermedad laboral? Bueno, así brevemente, como para Algo que así brevemente, tal cual. quede claro, se distinguen tres cosas. El accidente in itinere, que es el famoso accidente en el trayecto desde la casa al trabajo y viceversa. Estoy yendo desde mi casa al trabajo y se me cruza un perro, eso sería un accidente in itinere. El accidente en ocasión de trabajo, el trabajo es aquel que se produce, la definición es un hecho súbito violento. En realidad es aquel que se produce cuando mi trabajo pone la ocasión para que se genere. Estamos ahora acá, el camarógrafo se tropieza y se golpea, eso sería un típico accidente de trabajo. Claro. Si acá tienen un sereno y esa noche, no sé, dejó prendida la garrafa de gas y por eso se terminó intoxicando, eso sería un accidente de trabajo. Si bien no es súbito y violento, se produjo dentro del trabajo. En cambio, la enfermedad se caracteriza por ser progresiva, no se produce de un día para el otro como regla. Entonces, y lo que la diferencia en este caso es fundamentalmente que la determinada tarea que yo realizo tiene que ser idónea para generarme esa enfermedad. Por ejemplo, los trabajadores de baterías que vi que tenían recién una publicidad, que trabajan con plomo, o que levantan peso constantemente, pueden tener una enfermedad profesional, por ejemplo, por intoxicación por plomo, porque están constantemente trabajando con eso. Famoso saturnismo, por ejemplo. Los que están todo el día levantando peso, la famosa hernia de disco. Eso sería la diferencia fundamental. No toda enfermedad tiene que tener origen laboral. Depende de la tarea que yo haga, puede considerarse que tenga origen laboral o no. Espero que haya sido más o menos claro. Perfecto, claro. Y cuando en el caso laboral ahí es donde responde la RT. Exactamente. Yo tengo que tener un diagnóstico y hacer la denuncia como corresponde. Lo mismo que el accidente. Perfecto. Y responde, bueno, primero denuncia la RT. Y si la RT no me rechaza, tenemos la Junta Médica, la Superintendencia. Si tengo un rechazo de cualquier cosa, enfermedad o accidente, en Salta, para lo que es circunscripción judicial centro y para Cafayate, es obligatoria la instancia administrativa previa. Ajá. Para el resto de las circunscripciones judiciales pueden ir a juicio si quieren, ¿no? Eso perfecto, sí. Si me rechaza la RT, entonces Comisión Médica, Superintendencia sería, ¿no? Acá, sí, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que acá en Salta Capital es la Comisión Médica 23, es un reclamo administrativo que ahora se hace todo por mesa virtual. Digamos, no hay trámites presenciales. O sea, si van, no lo van a atender. Claro. Y perfecto. Con patrocinio letrado obligatorio. Obligatorio. ¿No? Bien, bueno, te agradecemos, doctor. Bueno, para la gente, decirnos dónde te puede ubicar la gente, cómo te ubica. Bueno, el estudio nuestro está en la calle Córdoba, 235, primer piso C. El teléfono nuestro es 3875-523-794 y si no, nos pueden seguir en las redes, San Martín Asociado 287 o José San Martín, creo que es el Facebook. Nos pueden seguir por cualquier consulta o duda, estamos a su disposición. El estudio hace civil, comercial y laboral. Bueno, dentro de laboral, riesgo de trabajo. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, gracias excelente, la verdad, ya lo habíamos escuchado también disertando, así que muy clarito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias Martín, por la invitación. No, por favor, ¿te parece, Martín? Antes ya nos tenemos que despedir, pero antes vamos a hacer el sorteo. Perfecto. Y ya nos despedimos. Estamos aquí. Y previamente, hasta que, por favor, perdón la improlijidad, recordemos que hoy vamos a empezar, Martín, con el nuevo sorteo de Amaru, ¿sí? Allá está, es una cajita que tiene un montón de figuritas de frutas, ¿sí? Para los niñitos, para que puedan ver. Así que, bueno, ya lo vamos a estar nosotros publicando. Frutas, ¿no? Exactamente. Es para los niñitos que muy amablemente las chicas de Amaru nos han regalado para nuestra hermosa audiencia, para los chiquititos, para los pequeñitos. Así que bueno, ya saben, vamos a postear toda nuestra página para que puedan participar. Bueno, y ahora vamos a hacer el sorteo por las 2 docenas de empanadas de Aisito Empanadas. Bueno. De Aisito Empanadas, que abrió una sucursal de entrega en la zona oeste, nos decía, ¿no? Así es, Martín, exactamente. Así que bueno, está el doctor. A ver quién tiene suerte. Y la transferencia, el doctor, a ver a quién le da suerte, y él saca cualquier papelito. José San Martín. 2 docenas de empanadas a la vuelta del estudio. Ahí está, gracias. Que la lleven, por favor, mañana. Bueno, la ganadora es Gris del Carmen Herrera, 595. Ahí está.
para que lo puedan ver en pantalla. Sí, bueno, Gris del Carmen Herrera se ha ganado las 2 docenas de empanadas de Aisitos Empanadas, son riquísimas. Bueno, un saludo para Lisel, Gris del Carmen. Gris. Bien, un saludo para Gris y bueno, ya nos vamos a estar comunicando a través por las redes sociales para ver cómo hacemos para entregarle el premio. ¿Sí? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, doctor. No, gracias a vos, excelente la entrevista. Bueno, nos encontramos el próximo viernes a horas 19 aquí por Mirada Salteña. Un beso grande, nos vemos el viernes.